¿Qué tal? Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es Gioni, Ciencia y Cultura en Corto. Regresamos. Bueno, retomando lo que veíamos anteriormente respecto al capitalismo, ahora vamos un poco con lo que trata su trabajo, que es Ujú. la lógica institucional, que Ah, se basa en tres rubros. Y en estos tres rubros vemos, como anteriormente ya vimos, el capitalismo, la burocracia y lo que es la democracia. ujú. Entonces, bajo lo que es el género en las instituciones, ¿cómo se va relacionando o asociando con estas variables? Bueno, aquí tendríamos que ver que en primer lugar, como decía al inicio, las organizaciones tienen como estos espacios de reproducción sexogenérica del trabajo, de esta división binaria sobre los roles, roles dicotómicos, asimétricos. O sea, es decir, partimos de inicio que hay una asimetría, no igualdad entre varones y mujeres en muchas áreas, ¿no? Entonces, específicamente en una organización, por ejemplo, en una empresa o en una universidad, ciertas actividades o roles los realizarán mujeres y otras los varones, entendiendo que atrás de esta descripción de puestos, por ejemplo, está una ideología de género. Si yo, por ejemplo, digo que la enfermera es mejor para atender a un paciente y que una persona que ayuda cargando a un médico tiene que ser varón porque es más fuerte, entonces yo estoy como que reproduciendo esas categorías que yo ya aprendí a lo mejor desde la niñez, en la familia, en esa organización. Entonces, ese sería pues lo primero que tendríamos que tomar conciencia. En segundo lugar, pues como se ha visto que en el siglo XX las mujeres comenzaron a incorporarse gradualmente a los mercados laborales, comenzó a haber un cambio a nivel mundial de los procesos de reproducción del sistema capitalista y que muchos de esos países que antes se llamaban como países periféricos han empezado a mostrar diferencias también en torno a su dinámica interna, donde muchas mujeres participan, pues esto como que comienza a presentar fisuras. Así como la masculinidad hegemónica tiene fisuras, también el papel de la mujer como una mujer en casa, como una mujer a lo mejor que trabaja y que regresa a casa a tener esta doble jornada, o que tiene hijos y tiene triple jornada porque son los hijos, su esposo, sus parientes y el trabajo, eso comienza a generar cambios, movimientos. Eso fue pues ya en los años 70 por allá, en el siglo pasado. Y esto que acarrea en una organización, pues que muchos grupos feministas comienzan a exigir que haya cambios en esas condiciones laborales, en las descripciones de puestos, que haya apertura para muchas mujeres en puestos de toma de decisiones, porque si alguien dice, pues una mujer no puede estar aquí porque pues no va a hacer carrera, porque va a casarse y se va a ir a tener sus niños, porque es más importante para ella, porque su función como mujer es tener hijos, o sea, ahí hay un problema. Eso está cambiando. Y está cambiando, decíamos nosotros, en estas lógicas institucionales, la relación mujer-varón. Y mujer-varón en términos de la toma de decisiones y también de la forma como las mujeres están trabajando. Pero ¿qué pasa con otras personas que también tienen derechos? ¿Sí? ¿Qué pasa con tu expresión de género o tu identidad de género? Porque no todos estamos alineados en esta matriz, o sea, varón, cuerpo de varón, deseo erótico heterosexual, sino que tendríamos otras como combinaciones que no caben necesariamente por la forma como están estructuradas muchas organizaciones, muchas empresas. Y ahí es donde pues está la lucha del colectivo, primero por despatologizar, que digamos que eso fue hasta los 90, por ejemplo, en el caso de la orientación sexual homosexual, y no se ha despatologizado, por ejemplo, al grupo intersexual ni al grupo bisexual. Y ahora hay pues también un problema con grupos feministas radicales trans excluyentes. Bueno, ¿esto cómo se puede manejar en una organización? Sobre eso es que tendríamos que seguir investigando. Y, por ejemplo, vemos que la mujer a lo largo del tiempo
y principalmente en el siglo pasado fue que se empezó a incorporar, ¿no? Poco a poco, Ajá. como dice usted. Sin embargo, aún existen ciertas diferencias o ciertas restricciones en cuanto a los roles. Ujú. En cuanto a su experiencia en diferentes organizaciones, ¿cuáles diría que serían las principales deficiencias en estas organizaciones en cuanto a la inclusión de género o las jerarquías? Yo creo que tiene que ver con la educación y muchas veces lo que la doctora Siobhan Guerrero llama la opresión epistémica. O sea, que tiene que ver con la información que recibimos tanto mujeres como varones desde nuestro hogar y cómo vamos transitando en diferentes organizaciones que construyen una verdad que va de acuerdo con esta matriz binaria en el sistema patriarcal. Y luego cuando estamos en la organización a veces no nos es tan fácil percibir. ¿Okay? Entonces quizás lo primero pues sería tomar conciencia de los derechos humanos, por ejemplo, pues son para todos. También han habido acuerdos, tratados y que México ha firmado a nivel internacional, unos son vinculantes, otros no son vinculantes con respecto a nuestra Constitución y como tener esa información yo creo que ayuda. Y eso posteriormente hablar de derechos sustantivos en las organizaciones, porque creo que no solamente es pues que sea la equidad entre mujeres y varones, sino que haya más inclusión, o sea que el panorama es como, o el abanico es más amplio. Y eso podría ser con educación. Otro aspecto que hemos notado es que a veces las personas no se dan cuenta hasta que no se enfrentan con una situación que puede ser en un mercado laboral. O sea, si estamos, por ejemplo, aquí en la universidad y luego salimos al mercado laboral y nos damos cuenta que a lo mejor nos pagan menos o trabajamos más que un varón, y entonces ahí tú empiezas a decir, bueno, es que aquí hay un problema, ¿no? Ajá, y quizás yo no percibí ese problema en la universidad, en la organización. Obviamente, si estamos hablando de una empresa que no sea la universidad, perdón, que sea una empresa con una situación muy rígida en términos de lo que es expresión identitaria con respecto a la imposición de una matriz binaria, pues ahí hay muchas investigaciones que hablan sobre cómo las personas sufren dentro de estas organizaciones y tendría que haber como un organismo que vigilara que no se violentaran los derechos humanos, pero ya no sería dentro de la organización, sino es como algo externo. En un campo organizacional estaríamos hablando, por ejemplo, esta empresa, bueno, tiene que estar certificada, por ejemplo, que la certificación se la da a un tercero. Entonces yo te voy a certificar que no violente los derechos humanos de tu personal, que no está en esta matriz binaria. Ese podría ser un caso. Y, por ejemplo, si tenemos a este tercero, que es el encargado de evaluar, uh-huh. ¿Bajo qué criterios podríamos decir que este tercero tiene la capacidad para evaluar a esta organización? Este tercero adquiere legitimidad en un campo organizacional porque cubre ciertos requisitos. Y cuando ese tercero no está, que no pueda hacer algo regional o nacional, pues podría ser una instancia internacional. Ajá. Y yo entiendo que México pues tiene firmados tratados pues contra la violación de los derechos humanos, contra la violación de los derechos de las mujeres, la protección de los derechos de la niñez, etcétera. Entonces, por ejemplo, los acuerdos de Yogyakarta que no son vinculantes, o sea, ¿cómo los bajo ya como derechos para el colectivo LGBT y más en una empresa? Y ahí pues sí intervienen otras instancias, pero las organizaciones como cualquier empresa o la universidad pues tienen que buscar cumplir con eso. Dado que lo que se busca es esta inclusión, Ajá. que se respete la identidad de los diversos grupos, de diversas personas que rigen, que están en una institución. ¿Cómo es que se puede de algún modo reforzar o cuáles son las carencias que se pueden de algún modo tratar? Pues yo creo que a nivel de una organización, pues decía yo, o sea, la estructura tiene que ver cómo son los puestos, la descripción de puestos. Luego se tiene que analizar cómo están en la práctica siendo ejercidos estos derechos laborales de mujeres y varones.
O sea, a qué tienes derecho, a qué no y demás, ¿no? Con respecto a la expresión y la identidad de género, hay empresas más flexibles que otras. En nuestra universidad es muy flexible, pero ahí hay otra situación, que es que las personas también estamos bajo una condición de opresión epistémica fuera de la universidad. Es algo estructural, diría Paul Preciado. Entonces tendríamos que ver cómo funciona y luego cómo le estamos dando el servicio a la población y el cliente, pues cómo quiere ser tratado. O sea, son diferentes áreas. Okay. Diríamos que es algo así como toda una ingeniería social, ¿no? Exactamente. Y bueno, antes de terminar, una pregunta en cuanto a personas que son discriminadas, que son juzgadas o incluso segregadas de las mismas organizaciones, ¿cómo podemos respaldar a estas personas? Pues ahí hay varias posibilidades. Por un lado, pues tiene que haber, como decía yo, más vigilancia con respecto a qué está pasando al interior de esas organizaciones, qué certificaciones tienen. Y ahí hay mucha labor del gobierno, de las instancias internacionales de imponer ciertas o bajar ciertas normas o de los acuerdos que se hayan firmado que se objetivicen en la práctica en las instituciones. Y por otro lado, pues con educación. Nosotros somos sujetos de derechos humanos y debemos exigirlos también. Muchas gracias, doctora. Agradecemos su presencia de parte mía y todos mis colaboradores y esperamos volver a verlo pronto. Gracias por la invitación. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es GIONI, Ciencia y Cultura en Corto. Hasta pronto.